Advertencia. El siguiente video fue hecho con fines de entretenimiento. No se busca ofender a alguien con ello. Todos y cada uno de los recursos de este video, como imágenes, clips, viñetas y la propia franquicia de Sonic, no son míos. Todos los derechos son para sus respectivos creadores. Después de haber ayudado a resolver el problema en Spiral Hill Village, Sonic y Scourge decidieron concluir su carrera amistosa, una costumbre que ya habían establecido. Una vez terminada, ambos se embarcaron en la búsqueda de posibles ataques de Badniks en la zona. Sin embargo, tras recorrer varios kilómetros y no encontrar rastro alguno de peligro, Sonic tuvo una idea. ¿Qué te parece si aprovecho y te presento al resto de mis amigos? Le propuso Sonic mientras se apoyaba sobre un árbol cercano, con una sonrisa confiada. Ya conoces a algunos, pero creo que sería bueno que conozcas al grupo completo. Scourge, aunque algo renuente al principio, aceptó con un simple encogimiento de hombros y una expresión que intentaba disimular la curiosidad. Aunque llevaba un tiempo en este extraño mundo, no dejaba de sorprenderse con las personalidades tan diversas que encontraba en el círculo de Sonic. El primer destino fue el hogar de los Chaotix. Allí, Scourge conoció a Vector, Charmy y Espio. Sin embargo, quien más captó su atención fue Vector, con quien se sintió en confianza rápidamente gracias a la actitud extrovertida del líder de los Chaotix. Entre bromas y comentarios casuales, Scourge, sin darse cuenta, dejó escapar un modismo de su vida pasada. Ah, no manches. Este lugar está más loco que un viernes por la tarde en el centro. El grupo lo miró con evidente confusión. ¿No manches? Preguntó Espio, levantando una ceja. Ah, perdón, es solo una forma de decir que algo es increíble o raro donde yo vivía, es un dicho local, respondió Scourge con rapidez, evitando profundizar. Tras despedirse de los Chaotix, Sonic lo llevó a encontrarse con Rouge y Omega. Scourge no estaba preparado para lo que venía. Apenas puso un pie en la base donde se encontraban, Rouge apareció con su característico atuendo, resaltando su elegancia y confianza. El humano reencarnado quedó petrificado por unos segundos. ¿Todo bien, chico nuevo? Preguntó Rouge con una sonrisa traviesa al notar cómo Scourge desviaba la mirada de forma nerviosa. Sí, todo en orden, respondió él, aunque la pequeña hemorragia nasal que tuvo lo delataba. En su mente, los pensamientos que surgían no eran precisamente inocentes. Omega, al notar la situación, comentó con su tono robótico. El erizo parece experimentar un fallo en su sistema cardiovascular. ¿Es necesario aplicar asistencia médica? Sonic no pudo evitar reírse mientras Scourge intentaba recuperar la compostura. Aunque el encuentro con Rouge fue algo incómodo para él, terminó llevándose bien con ella. También encontró fascinante a Omega, con su personalidad directa y eficiente. Sin embargo, una figura seguía rondando en su mente, una que no deseaba conocer: Shadow. Aunque había admirado al personaje en los cómics Archie, no tenía buenas expectativas del Shadow de este mundo. Ese Shadow es un ególatra insoportable que cree ser perfecto. No sé qué haré cuando lo conozca, pero creo que necesitaré unas galletas María, un arma y una buena dosis de estupidez. Seguro terminaré haciendo algo que me deje muy golpeado. Quizás hasta le provoque recuerdos de Vietnam, jejeje. Mientras Scourge se perdía en estos pensamientos, Sonic lo llamó. Hey, Scourge. ¿Por qué tan callado? No es nada. Solo pensaba. Luego, para desviar la conversación, agregó. Tus amigos me agradan, especialmente Vector y Rouge. Para ese momento, Sonic y Scourge ya habían llegado hacia Seed City. Mientras caminaban, los Wisp comenzaron a salir de los Wispons que Scourge llevaba. El erizo verde, al verlos, no pudo evitar acariciarlos. Parece que ya te llevas bien con ellos, comentó Sonic con una sonrisa. Sí, son adorables y grandes compañeros. Scourge respondió mientras uno de los Wisp, un cube, flotaba alegremente a su alrededor. Entonces ya formaste un vínculo con tus Wisp. Eso es genial. Solo te faltó conocer a Amy, Shadow y algunos otros, dijo Sonic mientras caminaban. Pero tranquilo, en algún momento te los presentaré. Por ahora, conociste a los que teníamos más cerca.
Scourge reprimió una mueca al escuchar el nombre de Shadow, pero trató de mantener la calma. Lo mejor será no pensar demasiado en él. Aunque conocer a Amy y a los demás podría ser interesante. Ambos erizos continuaron su camino por la ciudad, charlando y compartiendo anécdotas, mientras las olas rompían suavemente contra la costa. Aunque Scourge seguía siendo un forastero en este mundo, se sentía cada vez más cómodo con los amigos de Sonic y, sobre todo, con la nueva vida que estaba construyendo. La escena cambió a unas montañas escarpadas, donde Sonic, Scourge y Espio estaban en medio de una lucha contra un grupo de badniks que los había interceptado. Las explosiones resonaban entre los picos mientras Sonic atravesaba a toda velocidad a los robots, desmantelándolos con precisión. Scourge, armado con uno de sus Wispons, usaba la habilidad del Cube Wisp para aplastar a los badniks con grandes bloques energéticos, mientras Espio desaparecía y reaparecía en un abrir y cerrar de ojos, destruyendo a los enemigos con ataques rápidos y certeros. Cuando el último de los badniks fue reducido a chatarra, los tres se detuvieron para tomar un respiro. La brisa fresca de la montaña contrastaba con el ruido de la batalla recién terminada. Sonic, con las manos en la cintura y una sonrisa confiada, fue el primero en hablar. ¿No crees que estos ataques están cada vez más organizados?, preguntó, mirando a Espio. Algo me dice que Eggman está tramando algo más grande de lo normal. Espio, siempre analítico, cruzó los brazos mientras observaba los restos de los badniks. No estoy completamente seguro de eso, Sonic. Los movimientos de Eggman han sido erráticos últimamente, pero no tengo pruebas concretas de un plan mayor. Sonic levantó una ceja, intrigado. ¿Entonces tienes alguna pista? ¿Algo que nos ayude a adelantarnos, no? Espio giró ligeramente la cabeza, con su semblante tranquilo pero enigmático. Tengo algo mejor que una pista. Scourge, que hasta ese momento había permanecido en silencio mientras caminaba detrás de ellos, escuchaba con atención sin intervenir. Aunque seguía el ritmo del grupo, su mente estaba en otro lugar. Es curioso, ya no recuerdo del todo los cómics de Sonic. Recuerdo que dejé de leerlos después de la saga de Neo Metal Sonic por culpa del trabajo. Todo lo que pase después es un misterio para mí. El erizo verde dejó escapar un suspiro ligero y sacudió la cabeza, dejando de lado esos pensamientos. No importa. Lo que sea que venga, lo enfrentaré como siempre, además así será mejor. No es divertido cuando sabes lo que pasará. Centró nuevamente su atención en Sonic y Espio, que parecían completamente inmersos en su conversación. Los tres llegaron a una góndola ubicada en un risco elevado. Era su única forma de avanzar por las montañas hacia su destino. Subieron a la cabina, y mientras ésta comenzaba a moverse lentamente sobre los cables suspendidos, el panorama ofrecía una vista impresionante de los picos nevados y los valles cubiertos de árboles. Espio terminó de contar su historia mientras los balanceos suaves de la góndola marcaban el ritmo del ascenso. La góndola seguía ascendiendo lentamente mientras el grupo observaba el paisaje montañoso. Sonic, con la curiosidad creciendo, rompió el silencio mientras apoyaba un codo en la barandilla. Espio, no quiero sonar impaciente, pero tengo que preguntar, ¿por qué me llamaste entonces si todavía no han encontrado al doctor? Espio, manteniendo su postura serena, miró a Sonic de reojo antes de responder. Sí, lo encontramos. O, más bien, sabemos dónde está, más o menos. El tono del camaleón era tranquilo, pero lo suficientemente serio como para captar la atención de los dos erizos. Scourge, que había estado observando el paisaje en silencio, giró la cabeza con curiosidad, prestando ahora toda su atención a la conversación. Sonic frunció el ceño, intrigado. ¿Qué quieres decir con más o menos? Espio se cruzó de brazos, su mirada fija en el horizonte mientras la góndola se balanceaba ligeramente. Hace unos días recibimos una pista anónima. Fue un mensaje extraño, sin firma ni forma de rastrear el origen, pero la información era precisa. Decía que Eggman había estado en un pequeño pueblo al pie de estas montañas. La góndola se deslizaba suavemente hacia su destino, mientras Espio continuaba hablando. Y es justo el pueblo al que los estoy llevando ahora, dijo Espio, su tono calmado pero firme. Poco después, la góndola llegó al final de su trayecto, deteniéndose con un ligero chirrido. Los tres bajaron y comenzaron a descender hacia el pueblo que se encontraba al pie de la montaña.
Sonic observó a su alrededor con interés mientras caminaban por el sendero principal. Las calles eran tranquilas, con algunas casas de madera perfectamente cuidadas y flores adornando los balcones. Todo parecía en calma, demasiado en calma para lo que habían esperado. ¿Quién lo diría? Todo luce bien por aquí, comentó Sonic con una sonrisa relajada, aunque en su interior mantenía la guardia alta. Sin previo aviso, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «Sonic», exclamó Charmy B, volando hacia él con entusiasmo. Al llegar, comenzó a dar vueltas alrededor del erizo azul antes de detenerse frente a él con una gran sonrisa. «Mira, mira. Quiero presentarte a unos amigos». Charmy señaló a un grupo de niños que jugaban cerca. Sonic lo saludó con un gesto amable, mientras Scourge, que estaba unos pasos atrás, alzó una mano en un saludo casual hacia Charmy. «¿Qué tal, Charmy?», dijo Scourge con un tono neutral. «Hola, Scourge», respondió el pequeño con su energía habitual antes de notar algo. «Espera un segundo, todavía no han conocido al tipo grande. Espera aquí, ya vuelvo». Sin dar más explicaciones, Charmy salió disparado. Vector, que observaba la escena desde lejos, frunció el ceño con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Pocos minutos después, Charmy regresó, pero no estaba solo. Lo que traía consigo dejó a Sonic completamente desconcertado. «Miren a quién traje», anunció Charmy alegremente. A su lado caminaba un hombre robusto con un bigote inconfundible, vestido con ropa de trabajo Infor. Llevaba unos lentes característicos de Eggman, una camisa manga larga, unos pantalones de tiras gastados, dándole un aire humilde y despreocupado. Scourge miró a Sonic, incrédulo, antes de susurrarle. «¿Ese es Eggman? Porque, según las historias que me contaste, no se parece en nada». El hombre sonrió amablemente al grupo y extendió la mano hacia Sonic. «Encantado de conocerte. Me llaman Mr. Tinker». Sonic, claramente desconfiado, cruzó los brazos en lugar de estrechar la mano ofrecida. «Claro, Mr. Tinker», dijo con un tono sarcástico. «¿De verdad esperas que me crea esto, Eggman?». El hombre pareció genuinamente confundido. «¿Eggman? ¿Por qué me llamas así? No sé de qué hablas». «Admito que no recuerdo mucho de mi pasado, pero sé que me gusta construir cosas y reparar lo que puedo. Eso es todo lo que sé de mí mismo». Charmy intervino, flotando emocionado. «Es cierto. Él ha ayudado muchísimo aquí. Repara cosas por todo el pueblo y siempre está de buen humor». Sonic, sin ocultar su escepticismo, comenzó a hacer preguntas. «Si eso es cierto, Mr. Tinker, ¿qué sabes sobre las esmeraldas del caos? ¿O sobre el Ark? ¿El de Ated?». El hombre negó con la cabeza, su expresión era una mezcla de disculpa y confusión. «Lo siento, pero nada de eso me suena familiar». Sonic lo miró fijamente, intentando detectar algún indicio de engaño. Sin embargo, Mr. Tinker parecía completamente honesto. Antes de que pudiera decir algo más, Vector dio un paso al frente. «Esto es un caso de identidad equivocada, claramente. Vamos, Mr. Tinker, vuelve a tu trabajo». El hombre asintió, aunque parecía algo desanimado. «Está bien. Si necesitan algo, ya saben dónde encontrarme». Se despidió con una sonrisa amable y regresó junto a los niños. Cuando estuvo fuera de alcance, el grupo se reunió para hablar en privado. «Esto es lo que les mencioné antes», dijo Espio con calma. «Técnicamente, hemos encontrado a Eggman. Pero está claro que no es el mismo hombre que conocíamos». Sonic seguía sin convencerse, su mirada fija en la dirección en la que Mr. Tinker había desaparecido. «Eggman ha hecho cosas así antes. Es el maestro de las mentiras. Esto podría ser otra de sus trampas». Vector, sin embargo, sacudió la cabeza. «Llevamos días observándolo y no hemos visto nada sospechoso. Si me preguntas, esa amnesia parece genuina». Sonic permaneció en silencio, pensativo, mientras recordaba las innumerables veces que Eggman había intentado engañarlos. Aunque ahora parecía un hombre distinto, sabía que el doctor era increíblemente peligroso. Vector dejó escapar un suspiro y miró a los demás. «Esto plantea una pregunta importante. ¿Es ético castigar a alguien por cosas que no recuerda haber hecho?». Por primera vez, Scourge, que había estado en silencio todo este tiempo, decidió hablar.
Sí, lo es. Aunque no lo recuerde, los actos siguen ahí. La gente que sufrió por su culpa no va a olvidarlo lo que sucedió solo porque él perdió la memoria. Tiene que asumir la responsabilidad. Espio asintió, apoyando la postura de Scourge. Estoy de acuerdo. Debería ser llevado ante la justicia. No importa si no recuerda. Lo que hizo sigue siendo su responsabilidad. Sonic, sin embargo, negó con la cabeza. No estoy tan seguro de eso. No podemos llamar al Mr. Tinker que vimos hoy la misma persona que Eggman. Este hombre no parece tener ni una pizca de la maldad que tenía antes. El debate quedó en el aire, con el grupo dividido en sus opiniones. La única certeza era que Mr. Tinker, Eggman o quien fuera, representaba un dilema que no sería fácil de resolver. El anciano Scruffy apareció entre los aldeanos, con su figura encorvada y apoyándose en un bastón que resonaba contra las piedras del suelo. Se acercó al grupo con paso lento, pero con una mirada decidida. Sonic, como el famoso héroe que eres, quiero pedirte que seas tú quien juzgue a Eggman, dijo Scruffy con un tono grave. Su voz, aunque temblorosa por la edad, estaba cargada de seriedad. Pero antes de decidir, quiero que escuches lo que tengo que decir. El anciano comenzó a contar cómo Eggman había llegado a su aldea. Apareció sin previo aviso en el pueblo. No traía consigo nada más que un estado de confusión total. Al principio, reforzamos nuestra seguridad pensando que intentaría algo, pero nunca lo hizo. El anciano hizo una pausa, recordando los días que siguieron. Lo interrogamos durante días, pero no recordaba nada de su pasado. Al ver que no era una amenaza, decidimos aceptarlo. Scruffy esbozó una leve sonrisa al recordar cómo el extraño hombre comenzó a adaptarse a la aldea. En agradecimiento por nuestra amabilidad, empezó a reparar todo lo que le traían, sin importar qué tan grande o pequeño fuera el problema. Una rueda rota, un reloj descompuesto, incluso un molino que llevaba años sin funcionar. Él lo arregló todo. El anciano levantó la vista hacia Sonic, buscando conectar con él. Sonic, sé quién fue Eggman, y sé lo que hizo. Pero ahora, él no es esa persona. Creo que sería mejor que se quedara aquí, haciendo el bien, en lugar de pudrirse en una celda. Sonic cruzó los brazos, claramente conflictuado, pero antes de que pudiera responder, un grito aterrorizado rompió la calma. Los Badniks se acercan. Vociferó un aldeano, corriendo hacia ellos con el rostro pálido. Sonic se giró hacia Scruffy, claramente molesto. Así que Eggman no son un problema, ¿eh? Dijo con sarcasmo antes de tomar el control de la situación. Chaotix, Scourge, encarguen de esto. Yo me ocuparé de Eggman. Scourge y los Chaotix no perdieron tiempo y corrieron hacia las afueras del pueblo, donde los Badniks comenzaban a aparecer. Scourge, con su cube Wispon, desmantelaba los robots con movimientos rápidos y contundentes, aplastándolos en un abrir y cerrar de ojos. Vector lideraba al equipo con fuerza bruta, mientras Espio desaparecía y reaparecía estratégicamente para golpear puntos débiles, y Charmy se movía ágilmente en el aire. La batalla parecía estar bajo control hasta que Sonic apareció en medio del combate, eliminando a varios Badniks en un parpadeo. En cuestión de minutos, todo había terminado. Vaya fuerza de rescate más insignificante, comentó Scourge, sacudiéndose el polvo de las manos. Sonic, con una mirada pensativa, respondió. Eggman estaba asustado de estos Badniks. Así que no fue él quien los envió. Espio se acercó a Sonic con calma, aunque su expresión era seria. ¿Qué harás con él ahora, Sonic? Ese hombre parece ser alguien completamente nuevo. Scourge, manteniendo su postura firme, intervino. Eso no cambia nada. Eggman debe ir a la cárcel por todo lo que hizo, lo recuerde o no. Sonic dejó escapar una sonrisa, como si una idea finalmente hubiera encajado en su mente. Sé exactamente lo que haré. De vuelta en el pueblo, Sonic se acercó a Mr. Tinker, quien estaba rodeado de niños agradeciéndole por sus reparaciones. El erizo azul le tendió la mano. Perdón por haberte confundido con otra persona. Scourge observó la escena con una expresión de total incredulidad, mientras Espio, aunque inicialmente compartía esa reacción, terminó soltando una pequeña sonrisa y se unió a sus compañeros. Vector se adelantó, cruzando los brazos frente a Mr. Tinker. Como líder de los Chaotix, te aviso que no dejaremos un trabajo a medias.
Seguiremos atentos, pero puedes quedarte en la aldea. Gracias por ayudarnos con nuestra investigación. Mr. Tinker sonrió ampliamente, respondiendo con una broma ligera que arrancó risas de todos, excepto de Scourge, quien seguía atónito ante la situación. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de ayudar. Mr. Tinker miró a Sonic con gratitud. Y gracias a ti, Sonic, por salvar nuestra aldea. Espero que podamos volver a vernos y poder mostrarte Eggman Land. Sonic quedó petrificado al escuchar esas palabras. Esas palabras que Mr. Tinker usó que le heló la sangre, ¿acaso se le había escapado su fachada? Eggman Land. Mientras Sonic intentaba procesar esto, el grupo fue interrumpido de forma abrupta. En los tejados del pueblo, Rouge y Shadow se hicieron visibles, observándolos desde las alturas. Yo me encargaré de destruirte, Eggman, declaró Shadow con voz fría y amenazante. Así me aseguraré de que no vuelvas a amenazar al mundo con Eggman Land. Scourge dejó escapar un suspiro, llevándose una mano al rostro. Ah, claro, ¿cómo olvidarme de este imbécil, que toma café a cucharadas de la lata? De pie alrededor del nervioso Mr. Tinker, los Chaotix, Scourge y Sonic formaban un círculo protector. Sonic y Scourge, claramente tensos, intentaban bloquear el avance de Shadow y Rouge, quienes observaban con fría determinación. Sonic levantó las manos en un gesto conciliador, mirando directamente a Shadow. Shadow, escúchame. Eggman ha perdido la memoria. Este no es el mismo hombre que conocimos, es Mr. Tinker ahora. Pero Shadow, con los brazos cruzados y una expresión severa, no cería. La amnesia no lo hace menos peligroso, Sonic. No voy a correr el riesgo. Sonic insistía, dando un paso hacia él. Mira a tu alrededor. Este hombre ha estado ayudando a esta aldea, reparando cosas, cuidando a los demás. No tiene nada que ver con el villano que conocemos. Shadow, ya harto de las palabras de Sonic, lo interrumpió con un ataque rápido. Si tanto confías en él, entonces demuestra